¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta videoclase en la cual vamos a estar tratando de temas macroeconómicos relativos a la economía abierta. Vamos a estar hablando de cómo es una economía cuando se está abriendo al mundo exterior, ¿sí? Y antes de seguir con el tema, pues permítanme hacerles un pequeño comercial. Estamos hablando, ¿sí?, sobre el capítulo 18 del libro de macroeconomía de Oliver Blanchard. Entonces, si ustedes no tienen la oportunidad de ver esta videoclase, esta videocharla, bueno, pues entonces con que lean el capítulo 18 completo y lo comprendan, con eso es más que suficiente. Entonces, sin más preámbulo, para nuestros compañeros que están tomando la clase de macro intermedia o macro 2, vamos a hablar de la economía abierta, la apertura de los mercados de bienes y servicios y los mercados financieros. Entonces, para poder hablar de este tema en particular, tenemos que observar dos dimensiones en las cuales se abre una economía. A estas alturas de nuestro curso de macro 2, pues para nosotros una apertura financiera nos va a suponer que vamos a meter las ecuaciones X y M o X menos M para tener en nuestra ecuación del PIB un cuarto agente, que es el agente externo. Pero bueno, antes de empezar con esas situaciones algebraicas de nuestro modelo, vamos a ver primero qué implicaciones tiene en el mundo real, en la intuición, en el día a día de las economías de los países. Y bueno, dentro de una apertura económica, olvidándonos un poquito de las ecuaciones y de los modelos, vamos a hablar que estas dos dimensiones de la apertura de los mercados se dan en dos vertientes. La primera es la apertura económica se da en el mercado de los bienes y los servicios. Quiere decir que tanto exportamos, que son las X, como importamos. Entonces, los consumidores nacionales tienen la oportunidad de tener a su disposición innumerables productos extranjeros. Ustedes, por su materia de comercio internacional, deben saber intuitivamente que el hecho de que nosotros tengamos como consumidores acceso a otros bienes más baratos y con mayor variedad, pues eso incrementa el bienestar. Es una de las premisas que los clásicos de la economía la dejaron bien sentados. Ahora, de esa misma manera, los bienes hechos de manera local, de manera interna de un país, pues se exportan. Los que son competitivos se exportan a otras partes del mundo. Entonces, ese intercambio de los bienes interiores y los bienes extranjeros, de los bienes nacionales con los bienes que vienen de otro país, pues eso hace que el intercambio, que lo podemos pensar de manera muy lógica en los bienes y servicios, pues también tenga una contraparte financiera. Y en esa contraparte financiera pues nos va a suponer un problema. Este problema es la situación de el tipo de cambio. ¿Por qué situación? Porque nosotros usamos pesos mexicanos, nuestras contrapartes utilizan dólares, utilizan dólar canadiense, yuanes, euros, yenes, etcétera. Entonces, existe un problema con la situación de los tipos de cambio real. Por eso es que al abrir una economía, pues lo primero que vamos a observar será el tipo de cambio. Y bueno, también este mercado que nosotros tenemos, que es el de bienes y servicios, pues también conlleva que analicemos cómo se comporta el mercado de los factores. En su modelo del flujo circular de la economía, en la parte de abajo generalmente ponemos el mercado de los factores, que es el intercambio donde las empresas sugieren o necesitan factores productivos y los rentan o los compran de sus contrapartes hogares. Entonces, ese intercambio también se hace al exterior cuando tenemos una economía abierta. Entonces, uno de estos factores que nosotros consideramos tierra, trabajo y capital para la teoría económica, pues viene siendo el capital. Y entonces ahora sí vamos a hablar de capital
no solamente como las maquinarias y los equipos o las tecnologías aplicadas a la producción, como lo veíamos en microeconomía, sino que ahora sí vamos a estar hablando de flujos de dinero que van de un país a otro, ¿sí? Y esas inversiones financieras, ahora sí estamos hablando de dinero, necesitan elegir en qué país se van a posicionar o se van a localizar. Entonces, para que un inversionista extranjero posicione su dinero en algún país, pues obviamente nos va a tomar ciertas características del país anfitrión, el país que está dispuesto a recibir ese dinero, como si el Estado de Derecho se está respetando, la estabilidad de las empresas, el futuro, cómo le va a ir a ese país, la disponibilidad de mano de obra y bueno, y un sinfín de cosas que tienen que observarse para el movimiento de los capitales. Entonces, como se trata de dinero, pues aquí también entra la situación del tipo de cambio. Pero aparte del tipo de cambio, otra de las situaciones que entran como determinantes de que entre o salga dinero de un país, pues son los tipos de interés de un país y de otro. ¿Por qué? Porque los capitales, si en su país de origen le ofrecen una tasa más competitiva, pues se quedan en sus países. Pero si los países donde van a recibir ese dinero les dan una mejor tasa, que algunos les llaman emergentes, pues entonces van a moverse, van a migrar a al otro país. Aquí tenemos, bueno, como el libro es español, tenemos este gráfico en nuestra lámina, que son las exportaciones y las importaciones. Este ejercicio de las exportaciones e importaciones, seguramente si ustedes llevaron macro 1 conmigo, o fundamentos de macroeconomía, lo observaron, ¿no? Entonces, hay momentos en los cuales, déjenme posicionarme aquí de este lado, hay momentos en los cuales las importaciones superan a las exportaciones, pero obviamente para el interior de un país, pues estos otros momentos en los cuales las exportaciones de productos superan, pues le deja cierta superávit en la balanza comercial. Vamos a intentar salir. Ahora, hay otros tipos de indicadores que tienen que ver con la apertura de los países, el grado de apertura, qué tan abierto estamos. Estos son los ejemplos del libro. Como les comento, estamos en el capítulo 18 de Oliver Blanchard. Para México, nosotros en México tenemos cerca de veintitantos tratados, entre tratados y acuerdos comerciales con diversos países. Obviamente nosotros estamos posicionados en un tratado de libre comercio que teníamos desde el año 94 y que ahora migró a otro nombre, el TEMEC, ¿sí? Y tenemos una gran ventaja con respecto a nuestra localización con Estados Unidos. Esta localización hace que por cuestiones de COVID-17 nosotros seamos uno de los países principales socios de Estados Unidos, ¿no? En ese sentido, ¿por qué? Porque las exportaciones chinas pues se han visto afectadas por la cuestión de COVID-19. Entonces, para los países es importante tomar la decisión de comprar bienes nacionales o extranjeros, ¿sí? Y eso va a depender en cierta manera del tipo de cambio real. ¿Qué es el tipo de cambio real? Pues es el precio de los bienes extranjeros expresado en bienes interiores. Le llamamos real porque estamos hablando de la capacidad de compra, no solamente del precio. Las personas se dejan guiar por los tipos de cambio nominales, ¿sí? Pero realmente lo que en comercio exterior se analiza pues es el tipo de cambio real y es el poder de compra. Ustedes cuando hagan su actividad de desarrollo, hagan este estudio, pues se van a dar cuenta que hay un índice que se llama Big Mac, refiriéndose a las hamburguesas McDonald's, en donde cada país expresa en términos de los bienes qué tanto de su moneda cuesta comprar una hamburguesa de este tipo o un combo de este tipo. Y entonces ahí se puede ver
el precio de los bienes extranjeros expresado en bienes interiores. Ustedes pueden googlear índice Big Mac y pues ahí les va a dar una información sobre los tipos de cambio real de las monedas. Ahora, este tipo de cambio no es observable, ¿sí? O sea, nosotros no vamos a encontrar en INEGI, no vamos a encontrar en Banxico un tipo de cambio real. Entonces, para poder calcularlo o para poder tomarlo en cuenta, pues necesitamos considerar las relaciones que hay en las monedas. Entonces ahí sí tenemos que utilizar el tipo de cambio nominal, pero para calcular el otro o para darnos una idea de cómo sería el real. El tipo de cambio nominal, ahora sí, pues van a ser los precios relativos de las monedas, ¿sí? O lo que le conocemos el tipo de cambio. Y este tipo de cambio que la gente común y corriente por nuestra cercanía a Estados Unidos le dice ¿a cómo anda el dólar? Esa es la pregunta que la gente hace a pie de calle. Ese a cómo anda el dólar pues se está refiriendo que quiere saber el tipo de cambio nominal. Las personas en la calle no te van a decir ¿a cómo está el tipo nominal de la paridad dólar peso? Pues no lo va a utilizar con esos tecnicismos. Ellos simplemente dicen ¿a cómo está el dólar? Y entonces, este tipo de cambio nominal se puede expresar de dos formas. Lo primero será la moneda nacional expresada en moneda extranjera, ¿sí? Es decir, si hiciéramos la comparación con Estados Unidos, pues el precio de la moneda nacional, ¿cuántos dólares valdría? Que en el caso mexicano, un peso valdría aproximadamente 5 centavos de dólar. Con los números que tenemos actuales, un peso mexicano por 5 centavos de dólar. Y la otra forma alternativa, la número 2 que nos dice nuestra lámina, pues es la moneda extranjera, ¿sí? Expresada en moneda nacional, que ahorita en este momento está rondando por unos 20 y tantos. Ha tenido el peso ha tenido un buen desempeño las últimas semanas. Sin embargo, con esta situación de las vacunas y de los retrasos que tuvo por ahí Moderna y algunas de estas empresas, pues otra vez el peso volvió a subir la paridad, o sea, más pesos por cada dólar norteamericano. Entonces, nosotros en la vida real, en la vida común, generalmente utilizamos el número 2, ¿no? El precio de la moneda extranjera expresada en moneda nacional. Es muy raro que nosotros digamos, bueno, ¿a cuánto está el peso? Pues a 4 centavos, a 5 centavos, a 6 centavos de dólar. Es una medida que nosotros no la utilizamos en la vida real o en la vida común y corriente. Bien, aquí viene un ejemplo español que bueno, pues no nos sirve para lo que queremos, pero lo que sí nos sirve son las variaciones del tipo de cambio nominal. ¿Sí? El tipo de cambio se le va a denominar con la letra E o con la letra E minúscula. Por esa razón, a las elasticidades en microeconomía las llamábamos con la letra griega eta. ¿Por qué? Porque a la hora de estudiar economía, pues E significa otra variable distinta. Y entonces hay depreciaciones de una moneda nacional y una depreciación corresponde a la reducción del tipo de cambio nominal. Una reducción, eso es lo que significa una depreciación, o como lo medimos nosotros, significa encarecer la moneda extranjera frente a la nacional. Para explicárselo a alguien a pie de calle sería que suba el dólar o que suba el yen o que suba el yuan, etc. Una apreciación corresponde al incremento en el tipo de cambio. Como nosotros generalmente utilizamos la forma tipo 2 de nombrarlo, pues para nosotros será que disminuya. Una apreciación de la moneda es disminuir los pesos por dólar, ¿sí? Esta disminución de pesos por dólar, pues la gente pues que no sabe macroeconomía cree que entre ellos nuestro presidente, no lo vayan a decir, la gente que no sabe cree que la apreciación de la moneda es un indicador de la macroeconomía en general. No, la apreciación de una moneda es, entre otras cosas,
un indicador, pero nada más del mercado de las divisas. Y posiblemente en el caso de esta economía mexicana, que es una economía de corte maquilador, propiamente en nuestro estado de Chihuahua, pues implicará que quizá estamos exportando o quizá estamos recibiendo muchas divisas, es decir, está entrando más dólar del que sale y por lo tanto al interior es abundante, y al ser abundante pues baja su precio por efecto de la ley de la oferta y la demanda. Bueno, aquí tenemos el tipo de cambio nominal, depreciaciones, apreciaciones. Obviamente el ejemplo de las láminas es español, pero lo acabamos de ilustrar en ejemplo de nuestra economía mexicana. Y si nosotros el tipo de cambio nominal lo graficáramos, aquí tenemos una gráfica del 71 al 2004, la paridad de euro-dólar, esa es la forma en la que se vería nuestro gráfico. Esta era la razón, jóvenes, por la cual se les fastidiaba a ustedes el macro 1 con búscate este indicador y grafícalo, métete al graficador del México. ¿Para qué? Para ver todos estos datos, pero obviamente no para economías de otros lados, sino para la economía nuestra, ¿no? ¿Qué efectos tiene un tipo de cambio nominal en la composición de bienes? Bueno, dependerá de los precios relativos de los bienes, si estos cambian o no. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues quiere decir que realmente es el poder de compra de las divisas lo que hace que los negocios se hagan o no. Por eso cuando hay apreciación del peso, es decir, que el dólar baja, pues las personas que van a hacer compras al paso están muy contentas porque van a comprar. Los empresarios que compran materias primas pues están muy contentos. Las personas que revenden artículos chinos y los compran en dólares pues están muy contentas. ¿Por qué? Porque sus pesos les rinden más. Pero el sector exportador, el sector maquilero, pues va a sufrir pérdidas solamente por la variabilidad del indicador tipo de cambio. Por eso es que es tan importante. Sí. Ahora, otra situación que afecta el tipo de cambio es la inflación. Como los valores de la moneda pues son monedas, también son impactadas por el tipo de cambio. Entonces el tipo de cambio son impactadas por la inflación. Como son valores de monedas, pues son afectadas por la inflación. ¿Qué es la inflación? Pues es el aumento generalizado y sostenido de los precios. Y entonces si estamos hablando de precios, pues va a afectar también el valor de las mercaderías. Y como en este caso el tipo de cambio real se refiere al intercambio, a la capacidad de compra de esos dineros, pues entonces también va a afectar. Entonces esta pequeña formulita aquí que tenemos al centro de nuestra lámina, ¿sí?, nos va a representar el tipo de cambio real. Entonces el tipo de cambio real va a ser igual a el tipo de cambio nominal multiplicado por la razón, es decir, la división de las inflaciones. ¿Inflaciones de quién? Pues la inflación, esta P que tenemos sola, es la inflación de el país nacional, y esta P que tenemos aquí, asterisco, P asterisco, va a ser la inflación extranjera. Y entonces de esa manera nosotros calculamos o podemos observar el tipo de cambio real. Y esta era la razón, jóvenes, por la cual en nuestro curso pasado nosotros también observamos los movimientos de la tasa de inflación. Entonces, para hacer un pequeñísimo resumen de esto que estamos platicando, de esto que estamos hablando, cuando tú abres la economía, ¿sí?, estás dando, con todos los beneficios que ya hemos hablado del comercio internacional, esas son las partes bonitas, pero como toda la vida tiene partes que son pros y partes que son contras. Esas partes que son contras
es que la inflación de nuestros socios comerciales nos afecta a nosotros por el intercambio comercial. Entonces, al abrir nuestra economía, también recibimos no solamente los beneficios, sino también recibimos los efectos de las debilidades de nuestros contrapartes. Y esas cosas afectan. Con esto yo no les estoy diciendo que esté mal el libre comercio, no, absolutamente no, somos economistas, creemos en el intercambio. Pero también hay que ser conscientes de que todo un intercambio pues va a hacer que uno someta la soberanía en ese sentido. Bueno, no quiero utilizar soberanía, el término soberanía, sino la estabilidad, ¿sí?, de ese sector externo lo somete uno a fuerzas que son extrañas, ¿no? Entonces, regresando aquí a nuestra fórmula, P mayúscula es la inflación o el nivel de los precios nacional, ¿sí? E por P será el precio de los bienes nacionales en moneda extranjera y P asterisco es el precio de los bienes extranjeros solamente en moneda extranjera. El resultado que nos va a dar es el tipo de cambio real. Entonces, este es un momento en el cual ustedes le pueden dar pausa al video para que puedan tener una mayor puedan tomar nota y puedan tener estos apuntes por ahí en su cuaderno, donde los tengan y los puedan utilizar más tarde. Entonces, en cuanto a las apreciaciones reales, ¿sí?, y las depreciaciones reales, déjenme poner toda la lámina, ¿sí? Una apreciación real del tipo de cambio se produce porque hay una apreciación del tipo nominal, es decir, cambia, se aprecia nominalmente, sube E mayúscula. Otra apreciación real del tipo de cambio es el encarecimiento de los bienes nacionales y otra situación es el abaratamiento de los bienes extranjeros. Por eso una persona que no ha visto un curso así más o menos fundamental de economía abierta, pues puede decir, como dicen muchos políticos, por ahí el que habla en las mañanas, que si el dólar baja en México quiere decir que la economía está bien. No precisamente. No se debe a las políticas de los gobiernos. Puede ser que haya encarecimiento de los bienes nacionales o puede ser que haya un abaratamiento de los bienes extranjeros. Por eso, los conflictos que hay entre China y Estados Unidos, ahora en estas peleas que han tenido China y Estados Unidos, pues afectan la paridad de el peso con el dólar. Y entonces muchas personas nos dicen o nos preguntan, oiga, usted que es economista, pues a nosotros qué nos interesa que Donald Trump se pelee con los chinos. Bueno, pues nos interesa bastante, porque si el dólar se debilita, nos lleva a nosotros aquí de la corbatita. Esa es la situación. Hay depreciación real si el precio de los bienes extranjeros en bienes mexicanos o bienes nacionales sube. En otras palabras, el precio de los bienes nacionales en bienes extranjeros baja, o en otras palabras, el tipo de cambio real baja. Se abaratan relativamente bienes nacionales, ¿sí? Aquí en las láminas, como la lámina es española, cuando habla de europeo se refiere a lo nacional, ¿sí? En apreciación real, el precio de los bienes extranjeros en bienes nacionales baja, ¿sí? En otras palabras, el precio de los bienes nacionales en bienes extranjeros sube, o en otras y breves palabras, el tipo de cambio real sube cuando se encarecen relativamente los bienes nacionales. ¿Qué es lo que le conviene a México? Bueno, a ti y a mí, ¿sí?, que no somos exportadores en este momento, pues a nosotros nos conviene que la moneda se aprecie. ¿Por qué? Porque si la moneda con la que yo gano, con la que tú ganas o con lo que tus padres ganan se fortalece,
pues entonces a la hora de que tú compras en eBay, a la Alibaba, AliExpress o todo este tipo de aplicaciones para comercio exterior, pues entonces tus pesos mexicanos valen un poco más y tú o nuestro presupuesto, que es limitado, funciona para comprar más artículos. Entonces esa es la situación, pero como podemos observar, siempre en una situación hay el lado A y el lado B. El lado B es que si se aprecia la moneda nacional, pues entonces las exportaciones de los países, pues entran menos dólares por esas exportaciones. Entonces todo el sector de exportación y de comercio exterior pues no va a estar muy contento con una apreciación real de la moneda. Por eso es que hay algunos, cuando hay estos desplazamientos, siempre sale algún político cínico a decir que la apreciación de la moneda es buena, ¿sí? ¿Por qué? Porque está hablando en función de los que lo contratan, y los que lo contratan pues son los que exportan. Bueno, vamos a observar aquí una gráfica. Estas son gráficas de la zona euro. Ya después nosotros haremos nuestras propias gráficas para nuestro intercambio comercial con Estados Unidos. La que está en azul es el tipo de cambio nominal y la que está en rosa es el tipo de cambio real. Si se pueden ver, si pueden ustedes observar, pues obviamente por la fórmula algebraica, pues una va relacionada con la otra. Sin embargo, hay momentos en los que se despegan, ¿sí? En los que se despegan. Pero bueno, son dos de los parámetros que están muy interesantes para observarlos. Aquí en esta otra lámina tenemos la composición del comercio exterior, y entonces ustedes saben o ya sabrán más o menos qué es lo que vamos a pedir o a seleccionar que se haga en cuestión de la actividad de desarrollo, ¿no? ¿Cuánto estará exportando y a qué países estará exportando México? ¿De cuáles importa? ¿Sí? ¿A quiénes les compra? Entonces, estas son cosas muy interesantes para observar dentro de la teoría económica. Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar esta sesión. En nuestra próxima videoclase vamos a observar qué es lo que pasa en los mercados financieros cuando tenemos nosotros apertura económica. Entonces, así como estamos analizando en este momento la apertura de los mercados de bienes y servicios y cómo eso afecta el tipo de cambio, también podemos observar cómo afectan los mercados financieros, ¿sí? Y cómo se desplazan los capitales de un país a otro y qué indicador o qué parámetro utilizan para su análisis. Por lo pronto, amigos, les comento que esto que acabamos de platicar es, otra vez hago aquí mi comercial, la primera parte del capítulo 18 del libro Macroeconomía de Oliver Blanchard. En la sección que tenga, yo tengo un libro viejón, la segunda edición, pero el que tú puedas encontrar por internet está bien. Y pues me despido de ustedes y espero que nos sigamos comunicando a través de esta vía. Pásenla bonito y no olviden por ahí recomendarles el link a sus compañeros para poder estar juntos preparándonos para nuestro segundo parcial.